Buenas gente, bienvenidos a la última sección de todo el tutorial de MMD definitivo. Ya hemos visto cómo hacer modelos a nivel básico, animaciones, pósters y personajes. Los hemos modificado a nuestro antojo. Hemos adaptado ropas del pack de Joy Sandbag, aprender a utilizar los efectos de MMD, hacer uso de herramientas avanzadas para crear peinados personalizados, ropas personalizadas e incluso físicas y expresiones faciales. Y recientemente pudimos hacer nuestra propia animación de estilo Splatoon con absoluta manipulación de efectos y todas las técnicas de animación que he conocido a lo largo de los años. Ya lo último que voy a enseñar en este curso es cómo podemos pasar modelos de SFM a MMD. Pues si están en la comunidad y ya han llegado hasta este punto del tutorial, de seguro saben que existe una alternativa para hacer animaciones y pósters de Splatoon en 3D, el cual se llama Source Filmmaker, muy utilizado desde hace años y con una gran comunidad que le da soporte, creando modelos, animaciones, tutoriales, entre otro contenido. Sin embargo, MMD no tiene el mismo trato, hacer un programa algo más limitado en ciertos aspectos, pero con la diferencia que en cuanto a modificar modelos resulta más sencillo y rápido para animar. Así pues, con todo esto claro, sabiendo que SFM tiene un mayor soporte de modelos y conversiones, ¿es posible pasar de SFM a MMD? Y la respuesta es que sí. En estas tres últimas partes del curso seguiremos utilizando nuestra carpeta de descargados con todo lo que les compartí. Ya hemos visto todo lo de las armas, la tinta, el pack de Joy Sandbag, incluso personajes de otros usuarios, mapas de Splatoon, animaciones y poses que vienen incluidas y todo el apartado de efectos y plugins adicionales. Pero en programas lo único que nos falta es ver para qué aparece aquí Blender, BTF Edit y Crowbar. Así pues, eso es lo que vamos a ver de ahora en adelante, y en caso de que no puedan utilizar alguno de estos programas, en la descripción les dejo las instrucciones de qué hay que hacer para obtenerlos en el estado que aparecerán durante este tutorial. Básicamente hay que descargar Blender, un par de plugins para Blender y estos dos programas de aquí abajo. Así pues, lo primero que vamos a hacer es determinar qué modelo que no se encuentra dentro de los descargables de MMD al buscarlo, si se encuentra en SFM y podemos utilizar para convertir. Básicamente deben buscar SFM Workshop Splatoon y entrar a la página de Steam. Dentro de acá tenemos bastantes modelos que podemos utilizar y dependiendo de qué tan complejo lo queramos hacer, cómo lo haremos. En esta primera parte voy a agarrar un modelo muy simple para simplemente enseñarles cómo convertirlo a PMX. Por ejemplo, acá tenemos la tinta de Splatoon. Asimismo tenemos escenarios, partes de ropa, personajes y un montón de contenido que podemos portear. Al final lo que tenemos que asegurarnos es que todos los modelos sean desde SFM, pues desde Gmod el proceso no lo conozco y no es posible con este tutorial. Así pues, nos fijamos por acá, vemos que este modelo es de SFM. Así pues, hay dos formas de hacer esto. Una es tener nosotros descargado dentro de Steam Source Filmmaker, el cual es gratuito, y con nuestra cuenta de Steam darle a suscribirse aquí y se nos debería descargar en donde tenemos descargado Source Filmmaker. Sin embargo, dado que eso puede ser algo complicado, lo que yo les recomiendo es entrar a esta página. Básicamente aquí podemos descargar lo que aparece en el workshop, copiamos el link del modelo que nos interesaba, lo pegamos y le damos a download. Como ven, aquí lo ha detectado y simplemente le damos a download. Nos pide que elijamos dónde guardarlo. Como sabemos, yo aquí hice la carpeta de descargados, así que lo voy a hacer poniendo los respectivos créditos y voy a buscar el nombre del usuario. En este caso es Cat Rosalina. Por lo tanto, voy a venir a mi carpeta y le voy a dar los créditos. Muy bien, si nos dice que no se puede descargar, simplemente le damos sí, realmente sí es seguro. Entonces le damos a extraer aquí y aquí lo tenemos. Básicamente acá tenemos dos carpetas, una que contiene el modelo y otra que contiene las texturas. La que nos interesa es de modelo. Acá lo que yo les recomiendo es, antes de nada, afuera hacer una carpeta llamada MDL, pero llamada PMX. Esto lo entenderemos más adelante, pues esto va a extraer de la carpeta que acabamos de descargar las distintas partes del modelo y luego las convertiremos a PMX Editor usando Blender. Entonces bien, lo primero que tenemos que hacer es venir y abrir el programa que se llama Crowbar. Si logran abrirlo y no les sale ningún error, se les debería haber abierto una ventana así. Aquí hay muchas opciones para personalizar, pero lo que tenemos que hacer es aquí en MDL Input darle a Browse y nos vamos a nuestra carpeta donde descargamos este modelo y nos vamos a la carpeta Model. Acá, como ven, tenemos distintos archivos MDL. Estos son los distintos modelos que acabamos de descargar. Yo para este tutorial voy a elegir, por ejemplo, el Inkshot. Y ahora en Output tenemos que
que poner la carpeta donde se van a exportar los archivos, que en este caso sería la de MDL que acabamos de crear. Simplemente le damos. Y aquí lo importante es fijarnos que tengamos las mismas opciones que tengo yo aquí. Pueden pausar y simplemente poner las mismas opciones. Ahora lo que debemos hacer es darle aquí a Decompile y rápidamente ya se habrá hecho. Ahora si queremos podemos cerrar este programa y lo siguiente a hacer es abrir Blender. Como ven, aquí tenemos los add-ons con los plugins y aquí tenemos Blender en una versión antigua para mayor compatibilidad con los plugins que trae. En este caso debemos abrir el que se llama Blender. Doble clic, se nos va a abrir un CMD y ahí se nos abre Blender. Es posible que les salgan más opciones o que se les pida algún archivo, pero si todo sale bien debería aparecer esta ventana de aquí. Y lo que tenemos que fijarnos es que en agregados, si nosotros le damos a la lupa y buscamos MMD, tengamos activada esta casilla, y lo mismo con el que se llama Cat. Y listo, podemos cerrar esto y ahora tenemos aquí Blender. No aprenderemos cómo manipular realmente Blender, ya que la conversión de MMD a SFM no es tan compleja, pero si les interesa, manteniendo la rueda del ratón podemos rotar. Luego con Shift y manteniendo la rueda del ratón podemos movernos, y con Control y la rueda del ratón podemos hacer zoom. Así que bueno, lo que tenemos que hacer ahora, aquí en archivo, darle a importar, y en importar debemos elegir el que se llama Source Engine, SMD, BTA, bla bla bla. Le damos aquí y debemos buscar nuestra carpeta donde tenemos todos los descargados. Vamos a donde descargamos el modelo y entramos a MDL. Como ven, aquí tenemos lo que extrajimos con Crowbar. Los que debemos abrir son los que se llaman CMD. Es posible que sean repetidos, pero para asegurarse lo mejor es simplemente abrir. Y como vemos, ahí lo tenemos. Este es el modelo. Ahora simplemente debemos ir a la pestaña de MMD, aquí a la izquierda, y darle a Convert. Y le damos a aceptar. Y listo, ahí ya estará convertido. Ahora simplemente nos vamos a archivo, exportar como PMX, vamos a nuestra carpeta y vamos a donde descargamos el modelo a PMX. Y aquí le damos a Export File. Podemos ponerle un nombre que queramos y le damos a Export. Y listo, así de fácil se convierte. Ahora, antes de cerrar nada, debemos abrir el siguiente programa, BTF Edit. Acá tenemos dos versiones, de 32 bits y de 64 bits. En mi caso es de 64, así que lo abriré. Y ahora lo que tenemos que hacer es venir a la carpeta donde descargamos el modelo, dar a la carpeta original, ir a Materials, Model, y en este caso buscar el del usuario, donde tenemos las distintas texturas para este modelo. En este caso no es tan fácil saber cuál es cuál, así que lo más recomendable es convertir todas estas texturas y después ir probando. Es tan simple como agarrar el archivo BTF y meterlo en este programa, y simplemente vamos convirtiendo todas estas texturas. Como les digo, lo recomendable es convertirlas todas, pero también podemos fijarnos según lo que aparece aquí. Este tipo de texturas que tienen esta forma, yo les recomiendo no adaptar porque al final no las vamos a utilizar, ya que las vamos a reemplazar por lo que es el Sphere y el Toon. Y cuando ya tengamos la textura, le damos File, Export, buscamos nuestra carpeta, vamos a los descargados, y donde descargamos el modelo, vamos a la carpeta PMX, donde creamos una carpeta llamada Text. Ahora, en el tipo de archivo puede ser un BMP o un PNG. Lo recomendable es un PNG en caso de que tenga transparencia, pero si no puede ser un BMP. Si hay otros que queremos convertir, es tan simple como arrastrarlos y darle a exportar. Ya con esto vamos a terminar viendo simplemente cómo poner las texturas en el modelo de PMX. Pues si vamos aquí, vemos que ya tenemos el archivo PMX. Así pues, lo que hacemos es simplemente abrir el modelo, que como ven tendrá un color por defecto, un tamaño por defecto y los huesos por defecto. Este es un modelo muy simple. En la próxima parte voy a enseñarles cómo adaptar los huesos, identificar los tipos, ponerle Sphere, Morph y poder adaptarlo a lo que tenemos dentro de MMD. Así pues, lo primero es poner los créditos respectivos, tanto en inglés como en japonés, poner acá el nombre del modelo y ahora en Material poner la textura. Para ello debemos guardarlo correctamente en la ubicación a la que pertenece, en este caso esta carpeta. Y ahora Text, simplemente le damos al cuadrado, Open, y aquí elegimos alguna. Ya por último le quitamos los colores, dejando el Diffuse en blanco y poniendo el Ambient en gris y el Specular en negro. Ya una vez hecho esto, tenemos esta cosa de aquí que ahora mismo no tiene color. Nosotros vamos y le ponemos algún color, como ven ahí se va coloreando. Y bien, lo último a considerar es que los modelos de SFM por norma general son más grandes de lo que deberían ser en MMD. Así pues, para poder adaptarlos relativamente bien a lo que tenemos que seleccionar todos los vértices y huesos, darle a Mob y en Value escalarlo por 0,3 en todo, así tal cual. Le damos a Scale y ahora va a ser mucho más pequeño, pero este es el tamaño real que tendría dentro de SFM y que por lo tanto tiene en MMD. Y eso sería, ya tenemos en este caso este modelo convertido. Podemos editarlo, guardarlo, utilizarlo a nuestro antojo. Pues si vemos por aquí, pues como vemos el hueso que trae ya está mapeado. En caso de que hayan elegido un modelo más complejo, esperen a las próximas partes, pues les voy a enseñar cómo trabajar con esos modelos. Nos vemos.